Quisiera compartir un mensaje e invitar a todos a la reflexión sobre quiénes somos. Y quiero preguntarte, ¿quién crees que eres? ¿Quién eres? ¿O quién te han dicho que eres durante toda tu vida? Y lo he titulado el mensaje Trastorno de Identidad. ¿Y qué es un trastorno de identidad? Pues es todo aquel trastorno que se caracteriza por una percepción sobre nosotros mismos, sobre nuestra persona alterada. En otras palabras, es todo aquel trastorno que provoca que nos veamos a nosotros mismos de una forma errónea. Destacan de este tipo de trastornos la personalidad múltiple o la bipolaridad, por ejemplo. Y quiero empezar hablándote de un personaje que me llamó mucho la atención. Todos los que sois papás seguramente habréis visto muchas pelis, estaréis viendo ahí toda la colección de Disney, en YouTube, en Netflix, a saber, ¿no? Y lo peor es que a veces te toca ver la misma película una y otra vez. Pues hay un personaje de la película de Toy Story 4, no sé si la habréis visto, que es bastante curioso. Y a raíz de ahí me sacó, bueno, empecé a reflexionar sobre todo él y cómo podíamos aplicarlo a nuestra vida, porque yo soy de los que creen que Dios habla de muchas formas, de muchas. Y yo noté que Dios me quería decir algo a través de este personaje. La película es Toy Story 4, como he dicho, y se centra en la historia, bueno, en las películas, este grupo de películas es simplemente narra las aventuras de un grupo de juguetes que tienen vida y que van de aquí para allá viviendo aventuras. Y concretamente en esta entrega, el personaje principal es Forky. Y dirás, ¿qué es Forky? Pues en esta película, la niña, dueña de los juguetes, empieza su primer día de clase y coge un tenedor descartable de la basura y decide ponerle unos ojitos, se los pega ahí con cola, con alambre, le pone unos brazos alrededor del tenedor, le pone una boca, una ceja y con plastilina le pone una base y con un palo de helado partido por la mitad le pone los, los pies. Pues si acaso voy a dejar una foto aquí para que lo podáis ver. Entonces, este juguete durante toda la película se cree que es basura porque ha sido hecho con material que iba a ir a la basura, un material para tirar. Pero se convierte, él no entiende que se ha convertido en el juguete favorito de la niña. Él no entiende que la hace muy feliz, que la ayuda en momentos difíciles porque cuando está en su primer día de clase, la niña pues como que busca consuelo y apoyo en ese juguete nuevo que ha creado y a pesar de tener juguetes más bonitos, más complejos, más chulos, pues la chica, la niña, tiene a Forky como su favorito. Y durante toda la película, todos los juguetes de la habitación intentan hacer entender a Forky que él no es basura, que él es un juguete, ya que la niña juega constantemente con él, quiere dormir con él, nada más levantarse quiere estar con él, come a su lado, lo hace todo al lado de Forky. Pero Forky constantemente quiere tirarse a sí mismo a la basura porque él cree que es eso. Aunque al final entiende la finalidad y el propósito que tiene, que es la de hacer feliz a una niña que no vive por vivir, sino que tiene un propósito, tiene un objetivo su existencia y entiende lo feliz que hace a esa niña, cómo la cuida, cómo la hace sonreír, cómo le da fuerzas en momentos tan difíciles como el primer día de clase, ¿no? Y muchas veces yo creo que esto pasa factura, ¿no? Muchas veces nosotros nos preguntamos quiénes somos. Y a veces nos podemos sentir como Forky. Muchas veces podemos sentir que somos basura o simplemente no saber quiénes somos realmente. Parece una tontería, pero es que esta es una de las grandes preguntas de la humanidad, de la historia del pensamiento del ser humano, ¿no? ¿Quién soy? ¿O qué es el ser humano? ¿Qué soy? Por ejemplo, para un humanista, el ser humano será el centro del mundo. Para un existencialista, el ser humano será un conjunto de decisiones. Para un naturalista y evolucionista como Darwin, seremos un conjunto de átomos que debido al azar hemos ido evolucionando. O por ejemplo, para Ortega y Gasset, que era un filósofo español, él decía que yo soy yo y mi circunstancia. En otras palabras, él decía que era lo que su circunstancia le decía ser, que venía
que venía condicionado por su situación y por su contexto, ¿no? A esta pregunta se le llama la pregunta ontológica, la ontología. ¿Qué es el ser? Y yo quisiera que, respecto a esta pregunta, miráramos qué dice la Biblia de lo que somos. Acompáñame, por favor, a Lucas 4, del versículo 1, del 1 al 14, por favor. Es un pasaje bastante conocido, pero me gustaría que pudiéramos ir sacando un poquito sus enseñanzas. Y dice así: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Por 40 días era tentado por el diablo, y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús respondiéndole le dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Y le llevó el diablo a un alto monte, y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús le dijo: vete de aquí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden, y en las manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Respondiendo Jesús le dijo: dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea. Y se difundió su fama por toda la tierra alrededor. Y enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todos. Este es un pasaje bastante conocido, como he dicho, y es conocido por las tentaciones de Jesús en el desierto. Y quiero destacar diferentes cosas. Quisiera hablar un poco de las primeras tres tentaciones, pero lo que primero me llama la atención es que fue el Espíritu Santo el que lo llevó al desierto a Jesús. Y puede parecer paradójico, pero ¿cómo el Espíritu Santo puede llevarnos a problemas, a situaciones difíciles? ¿Acaso no es bueno? ¿Acaso no nos libra de ellas? Pero hay veces que es necesario que pasemos por pruebas. El problema realmente es cuando somos nosotros mismos, debido a nuestras malas decisiones, que nos metemos en desiertos donde Dios no nos llamó a estar. Nos metemos en desiertos donde el Espíritu Santo no nos envía. Y fíjate que estuvo durante 40 días. El número 40, dentro de la Biblia, es simbólico. Versículo 2. Muchos teólogos, que Dios es un Dios de patrones. Le encanta, si te fijas, hay muchos números que se repiten a lo largo de la Biblia. Por ejemplo, el número 7, el número 3, son números el número 40, como en este caso, el número 4, son números que se repiten muchísimo en la Biblia y que significan prácticamente lo mismo. El desierto es un lugar de escasez, de sequía, que a veces hay silencio por parte de Dios, o parece que hay silencio. Es un lugar de lucha, de dolor, de sufrimiento. Es un lugar también, no olvidemos, de tránsito. Y a pesar de ser un lugar duro, la historia nos ha enseñado que es donde más se manifiesta la gloria y el poder de Dios. Solo hay que ver el pueblo del Éxodo. En la historia de la Biblia, por lo que se ve, por lo que podemos leer, las mayores manifestaciones, la época donde hubo mayor manifestación de Dios, mayores milagros, fue en la época del Éxodo. Y el número 40 en la Biblia significa un ciclo que ha sido que se ha completado correctamente. Es un ciclo de dificultad, de lucha, de pelea, donde al final se completa con éxito. 40 años se añadieron a Israel por la falta de fe de los espías, pero después de estos 40 años llegaron a la tierra prometida. 40 días estuvo Goliat molestando a Israel, oprimiéndolos, desafiándolos, hasta que apareció David y lo venció.
40 días estuvo Noé y 40 noches estuvo Noé y su familia en el arca durante el diluvio. Pero al final siempre hay victoria. Y la primera tentación que leemos es el pan, es el sustento. Decía así, es cuando el enemigo le dijo a Jesús, dile a estas piedras que se conviertan en pan. Y fíjate que el enemigo esperó el momento adecuado. Estaba ahí observando, estaba ahí atento, esperando el momento oportuno para tentar a Jesús. Y lo tentó, antes de entrar en detalles, lo tentó de tres formas con las necesidades básicas de supervivencia. Primeramente con el pan, luego con la fama y la autorrealización, que aunque no lo parezca también es una de las necesidades del ser humano. Y el tercero, con la seguridad. Pero la primera tentación que yo veo no es ninguna de estas tres, porque el enemigo empieza la conversación. Si eres hijo de Dios. Y ahí empieza a desafiarlo. La verdadera tentación no era esto o lo otro en cuanto a las necesidades. La verdadera tentación que veo yo es, lo que quería era hacer que Jesús desconfiara o dudara de su identidad, de su propósito. Y empezamos con la primera tentación. Muchos de nosotros, ahora mismo, estamos sufriendo por necesidades en cuanto al pan, en cuanto a la provisión. Vivimos una crisis que debido a este virus hay una crisis económica también que viene seguida. Muchos de nosotros hemos perdido nuestro trabajo, yo me incluyo. Y ahora mismo he perdido mi trabajo. Me han hecho un ERTE, este famoso ERTE que han hecho todo el mundo. Pero es que hay otras personas. Yo todavía tengo esta ayuda, pero es que hay otras personas que ni siquiera tienen esto. Hay personas como, sobre todo en Latinoamérica, Estados Unidos, que debido a que no pueden trabajar, no cobran. O aquí, por ejemplo, los autónomos, muchos de ellos no tienen ingresos en sus hogares porque no cobran ayuda alguna. Y es en estos momentos en el que el enemigo viene y dice, si eres hijo de Dios, ¿por qué pasas hambre? ¿Acaso no dice la Biblia que no va a permitir que pases hambre? ¿Acaso no dice la Biblia que Jesús provee a los suyos? ¿Acaso Jesús no habló de todas estas cosas? ¿No dijo que si un padre malo sabe dar buenas dádivas a sus hijos, cuánto más el Padre Celestial? Es en estos momentos cuando el enemigo viene a tentarnos y hacernos dudar de nuestra identidad, de nuestro papel como hijos de Dios. Es en estos momentos en los que el enemigo quiere hacernos caer. Pero Jesús dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Por eso en estos momentos es cuando más tenemos que aferrarnos a las promesas de Jesús. Cuando más tenemos que tener claro quiénes somos. ¿Y quiénes somos? Juan 1:12 lo dice todo, lo dice bien claro. Dice que todos los que creyeron en Él y lo recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. He leído la Nueva Traducción Viviente. En otras palabras, si has creído en Jesús, eres hijo de Dios, no hay más. Tienes el derecho legal de ser hijo de Dios, no hay más. La segunda tentación que vemos es la fama y la autorrealización. Vemos al enemigo que le dice, bueno, si me adoras, si te postras delante de mí, yo te daré todo este reino. Te haré que todo el mundo se incline delante de ti. Fama, conseguir tus sueños, tus deseos, reconocimiento. Hoy en día muchos fijan su identidad en sus logros, en su posición, pero cuando pierdes eso, ¿qué te queda? ¿Quién eres? El otro día leí un artículo en Evangélico Digital, que es la versión de América Latina de Protestante Digital, una entrevista que le hacían al guitarrista de Korn, Brian Welch. Korn es un grupo de música nu metal, creo que es, bastante famoso a nivel mundial, ha ganado un par de Grammys y es un grupo de los más famosos de la historia. Este hombre
se convirtió hace unos años a Jesús y de hecho cambió todo el contenido de sus letras y tal. Y cada vez que hace un concierto se reúne con un grupo de fans para evangelizarles, para hablarles de Jesús. Siempre aprovecha cualquier ocasión que tiene para dar su testimonio. Y él compartía, de hecho, ahora va a sacar una película que habla de su experiencia, su conversión junto con su esposa. Y dice, tenía dinero, fans, mis sueños se habían hecho realidad. Mi sueño de ser una estrella de rock pronto... eh, mi sueño de ser hecho una estrella de rock, pero algo me hacía falta. Era como si yo fuese una carcasa sin nada dentro. Me invitaron a una iglesia y allí le pedí a Jesús que entrara en mi vida. Esa fuente de agua viva que es el Espíritu Santo empezó a hacerme sentir vivo de verdad. Este hombre lo había probado todo. Se había dado los mejores placeres, los mejores lujos. Lo había experimentado todo, había viajado a todos los lugares del mundo seguramente. Pero como dice, se sentía como una carcasa sin nada dentro. Se sentía vacío. Hasta que entró el Espíritu Santo en su vida, hasta que conoció a Jesús y todo cambió radicalmente. El diablo muchas veces querrá hacer que nos descentremos en nuestro propósito. Hoy en día, si tú buscas en librerías, ves un montón de libros que hablan de cómo conseguir el éxito, cómo conseguir tus metas, cómo hacer que tus sueños sean en realidad, y incluso las predicaciones cristianas. Hoy en día tú ves muchos títulos así, de autoayuda, de autorrealización, de cómo hacer que tus propósitos, cómo conseguirlos. Y no está mal luchar por tus sueños, claro que está bien. El problema es cuando nos descentramos de nuestro verdadero propósito, cuando tomamos como prioridad cosas que realmente no lo son. Mira, Pablo habló respecto a eso y dijo, ninguno que milita se enreda en negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. En otras palabras, no está mal tener metas, no está mal empezar a estudiar, en tener una carrera universitaria, en querer dar una mejor vida a tu familia, a tu esposa, a tus hijos, a quererles dar una mejor vida, más comodidades. No está mal. Claro que no. El problema es cuando nos centramos en eso y olvidamos que somos hijos de Dios y que nuestro propósito es ser y hacer discípulos. La tercera tentación es la seguridad y poder. Satanás en esta ocasión pone a Jesús en lo alto de un pináculo con dos objetivos: hacer que Jesús se salte y tener seguridad, y con otro objetivo: Jesús iba a sobrevivir porque Dios prometió que lo iba a cuidar, y así ganaría, la gente lo vería, ganaría fama, ya sería nombrado ya como el Mesías, reconocido por todos. Pero este era el camino fácil. Y aparte, era mentira. Porque Jesús hizo milagros mayores que estos en su ministerio terrenal. Y muchos creyeron y otros no lo creyeron. Muchos siguieron dudando y atacándole a pesar de haber visto milagros. Porque el milagro no es garantía de conversión. Puede sonar fuerte. Y yo muchas veces lo pensé y dije, bueno, yo seguramente que si veo un milagro me convierto de por vida. Pero no, porque aquí vemos la prueba. ¿Cuántos milagros vieron los fariseos y así lo crucificaron? Entonces Jesús, después de haber sido tentado con el pan, después de haber sido tentado con fama, fue tentado con la seguridad y con todavía más influencia. Fue tentado con el camino fácil. Pero Jesús sabía el coste y el sufrimiento de cumplir el plan por el que fue llamado. Pero también sabía su posición como hijo de Dios, una posición de servicio, porque muchos fijan su identidad en la seguridad que tienen, en la seguridad en su seguridad económica, en su propia opinión, en sus relaciones, en sus ingresos y hasta en su empleo fijan su identidad. Pero como pasó antes, como antes lo hemos dicho, cuando pierdes eso, ¿qué te queda? ¿Quién eres? Puede parecer que el tema este de la identidad
no tiene tanta importancia, puede parecer hasta ridículo, pero no es así. Mira, nuestra identidad responde a 5 puntos básicos, es lo que se llama una cosmovisión. Bueno, concretamente 4. La primera pregunta es la procedencia, ¿de dónde venimos? ¿De dónde procedemos? La segunda pregunta es el propósito, ¿por qué fui creado? ¿Qué pinto aquí en la tierra? El tercer punto es el destino, ¿hacia dónde me dirijo? ¿Qué me espera después de la muerte? Y el cuarto punto es la ética, ¿qué está bien, qué está mal? Principios morales, ¿cómo he de comportarme? Y en función de esta cosmovisión, vamos a comportarnos, vamos a actuar de una forma u otra. Mira, los nazis tenían una cosmovisión concreta y mira las consecuencias que esa cosmovisión trajo. Por ejemplo, los budistas tienen su propia cosmovisión, los cristianos tenemos una, los musulmanes tienen otra. Pero es en función de nuestra cosmovisión que nosotros actuamos de una forma u otra, que traemos unas consecuencias u otras. Daniel fue tentado a perder su identidad en varios puntos. Es un ejemplo que quiero tomar porque creo que es la persona que más fue tentada a lo largo de la Biblia en cuanto a esto. Mira, a Daniel le quisieron cambiar la religión. Le cambiaron el nombre. Su nombre original era Daniel, que significaba Dios es mi juez. Y se lo cambiaron a Belsasar, que en arameo significa Bel, un dios pagano, protege al rey. Quisieron cambiar sus costumbres tentando a que abandonara su devoción a Dios. Para que no sepa, Daniel fue raptado de Judá, lo sacaron de su hogar y lo llevaron a un reino extranjero donde lo obligaron a servir al rey. Y allí, como hemos dicho, le cambiaron la religión. Segundo punto que le cambiaron fue la cultura, su familia, lo arrancaron de su seno familiar, lo sacaron de su hogar, de su entorno, de su ciudad, cuando apenas era un adolescente. Probablemente también quisieron cambiar su identidad sexual, ya que era costumbre que al trabajar en la corte del rey fuera eunuco y con ello le extirparan sus genitales. También quisieron cambiar su lengua, quisieron cambiar su identidad lingüística, le obligaron a aprender arameo, el idioma popular de Babilonia, por lo cual tuvo que aprender un idioma extranjero y ponerlo en práctica y hablarlo casi en todo momento. Pero a pesar de todo esto, él tenía firme su identidad, él sabía quién era y gracias a ello que pudo mantenerse constantemente en su lugar y no dejarse influenciar por las costumbres y por las tentaciones de Babilonia. De hecho, Babilonia está considerada como el prototipo de nación que quiere hacernos dudar de nosotros mismos, que quiere tentarnos. La gran Babilonia, ¿no?, que menciona la Biblia. Y esa es la estrategia de Satanás. Satanás usa la estrategia de Asiria. Fue la misma estrategia que usó Babilonia en su momento. Asiria, otro imperio de aquel momento, cuando conquistaba un país, cuando conquistaba una tierra, tenía una estrategia muy clara. Ellos cogían gente de ese país, los dispersaba por todo el imperio, cogía gente de otro país y los metía en el país conquistado. ¿Qué hacía? Mezclaba todas las culturas, mezclaba todas las gentes, con el objetivo claro. Querían hacer que cada país conquistado, subordinado, perdiera su identidad, perdiera sus costumbres, perdiera su religión, perdieran su idioma. Querían unificar el idioma, unificar la moneda, unificarlo todo, que todo el mundo estuviera mezclado. Les daban comodidades a los pueblos conquistados una vez que ya estaba todo establecido. Les daban distracciones, les daban posiciones, les daba trabajo, les daban posesiones, les daban hasta tierras para que las pudieran trabajar. Les daban opciones de ocio, les daban hasta lujos en muchas ocasiones. Y todo con un objetivo claro, para tener a estos pueblos pasivos, entretenidos y evitar así revueltas. ¿Y no te suena esto
a nuestra realidad. Jamás en la historia de la humanidad habían existido tantas opciones de ocio y entretenimiento. Jamás habíamos tenido tantos derechos laborales. Jamás habíamos tenido un abanico tan grande como el que tenemos ahora de diversión, de poder hacer tantas cosas. Y no está mal poder disfrutar del ocio. No está mal poder disfrutar con nuestra familia, de ir al cine, de ver Netflix, de viajar. Pero el problema es cuando permitimos que esto nos desenfoque también y nos mantenga pasivo. El problema es la pasividad de nuestro corazón, nuestra comodidad. Por esta razón, porque siempre en esta sociedad en la que vivimos nos quiere mantener entretenidos, que la sociedad sufre un trastorno de identidad colectiva. Nuestra sociedad no sabe ni quién es ni a dónde va, vive dando palos de ciego, vive improvisando, vive sin propósito, con un vacío existencial, con un miedo oculto al mañana y a la muerte. Y sobre todo la moral. La moral hoy en día es relativa, cada uno tiene su propia moral. La sociedad en la que vivimos vive como huérfanos. Y ya para concluir, como hemos dicho, la mayor tentación que tuvo Jesús en el desierto no fue el pan, no fue la seguridad, no fue la fama. La mayor tentación que tuvo fue la identidad. ¿Quién era? ¿Cuál era su propósito en la tierra? ¿Hacia dónde se dirigía? Él sabía claro, él tenía bien claro que era hijo de Dios, que tenía el propósito de salvar a la humanidad, que la gloria que le esperaba en los cielos era mucho mayor que la que le ofrecía Satanás. Él sabía que Dios estaba con él. Él sabía cuál era su papel, cuál era su propósito, qué estaba bien, qué estaba mal. Él tenía bien claro su propósito. Y es necesario que nosotros también tengamos claro nuestra procedencia, nuestro propósito, nuestro destino y nuestra ética, para que podamos hacerle frente a Satanás cuando venga, en aquel momento que esté esperando a que caigamos, que estemos débiles para que venga a atacarnos. Porque tarde o temprano llegan desiertos. Nadie se libra de ellos. Pero espera que sean desiertos en lo que sea el Espíritu Santo que te lleve. Y ya para terminar, quisiera hablarte de una anécdota. Un chico que conocí hace mucho tiempo, en un campamento que fui con Liz, un campamento cristiano, de hecho creo que fue el primero y único que fui con Liz. Tuve la oportunidad de conocer a un joven que me llamó mucho la atención. Después de haber escuchado una prédica de Tilly Arroyo, porque había sido invitado cuando él estaba empezando en sus inicios, y él hablaba de la cruz, de nuestra identidad, de que somos hijos de Dios y todo eso. Y este chico pues empezó a compartir su testimonio y me llamó mucho la atención, porque hasta aquel momento yo no me había planteado lo importante que era tener una identidad clara como hijos de Dios. Este chico era huérfano de padre, vivía con su madre, y él comentaba el mensaje y decía: para mí fue súper importante entender que soy hijo de Dios, entender que tengo un padre que me ama y que me ama tal como soy, que cree en mí y que está al tanto de mis necesidades. Y yo, bueno, eso es un mensaje evangelístico, no es lo que todo el mundo dice, porque casi todo el mundo lo hemos experimentado. Y dice: yo antes era así. Me enseñó una foto y era él con el doble de él. Estaba bastante más obeso de lo que en aquel momento lo vi, porque se veía un chico con textura normal. Dice: yo en mi adolescencia sufrí mucho bullying. Era un chico muy introvertido, no hablaba con nadie, me aislaba. Y era un chaval gordito y pues debido a ello vivía complejado, vivía con miedo a relacionarse con la gente. Pero cuando entendí que había un Dios, que siendo Dios me amaba, cuando entendí que ese Dios me adoptó como hijo, que conociendo mis dificultades, conociendo mis errores, mis pecados y conociéndome tal como soy, me amaba hasta las últimas consecuencias, sabiendo que Él era mi padre y yo soy su hijo, eso cambió totalmente mi vida. Cogí fuerzas para ponerme firme, hacer deporte, perder peso. Cogí fuerzas y confianza para relacionarme con cualquier persona. Porque si Dios, siendo Dios y sabiendo cómo era totalmente, me aceptó tal como soy,
Eso le dio la seguridad para empezar a abrirse a la gente, a abrirse a sus amistades. Empezó a ganar amigos, a ganar confianza, a perder peso. Y el chaval era totalmente diferente a lo que había en la foto. En la foto se le veía un chico triste, cabizbajo, gordito. Y era un chico totalmente, radicalmente diferente, que se relacionaba con todos. Y quiero acabar este mensaje preguntándote, ¿quién crees que eres? Porque si eres hijo de Dios, debemos vivir como tal. Él nos provee de seguridad, nos provee de pan y nos provee de plenitud de gozo y de autorrealización. Una realización que nos la da Él, un propósito mayor a que cualquiera de nosotros podía proponerse. Y de nuevo te digo, ¿quién eres? ¿Lo tienes claro?